Bueno, pues Héctor Casanueva, soy el vicerrector de Investigación y Desarrollo de la Universidad Pedro de Valdivia de Chile y director del Centro Latinoamericano para Relaciones con Europa. Estamos en la organización de este seminario y del seminario y de la cumbre académica que haremos en Santiago de Chile el próximo mes de enero. Así que lo importante para nosotros en este caso es el haber logrado juntar a un grupo numeroso de universidades públicas y privadas, tanto de Europa como de América Latina, y ponernos todos en una misma sintonía para avanzar en la creación a nivel universitario, académico, del espacio de educación superior euro-latinoamericano y en los temas de cooperación en ciencia y tecnología. Eso es, ese es uno de los desafíos importantes que tenemos porque hemos tomado conciencia, las universidades, que nuestro papel en el desarrollo de la relación estratégica Europa-América Latina debe ser mucho más activo y debe ser también mucho más cercano a los tomadores de decisión. Y en ese sentido, lo que entendemos es que la academia de ambas regiones tiene mucho que aportar para influir positivamente en las decisiones que se tomen a nivel político, tanto en los ejecutivos como en los legislativos. ¿Cómo se hace esto? ¿Y por qué se puede o no se puede influir? Bueno, desde luego lo más relevante es que las propuestas que seamos capaces de levantar sean propuestas viables, atractivas, que estén en sintonía con el desarrollo global y especialmente nuestras relaciones, y que además conecten con los temas principales de la agenda internacional, como son los bienes públicos globales, es decir, los temas de medio ambiente, energía, en general el desarrollo sustentable. Y en ese sentido la academia, tanto desde el punto de vista de la investigación como desde el punto de vista de la docencia, tiene mucho que aportar. Hay una constante que se debe mantener, que es la autonomía universitaria, ¿no? Y en ese sentido las propuestas que nosotros hagamos se hacen desde una posición de autonomía con respecto a la autoridad, con respecto al Estado, aún tratándose de universidades públicas y, por supuesto, también tratándose de universidades privadas. Ahora, desde esa perspectiva, nosotros pretendemos, en este espacio que vamos a crear, esta red de universidades de Europa, América Latina, y en cierto modo esta red de redes que vamos a crear, porque existen muchas redes sectoriales que se han ido creando a lo largo de los años, pero en este caso lo que queremos es hacer convergente todo lo que está ocurriendo hoy día en materia de redes universitarias y de cooperación científica y tecnológica, ¿no?, entre las dos regiones. ¿Cómo vamos a relacionarnos con las autoridades? Bueno, en primer lugar, ya el hecho de que esta primera cumbre académica se realice de manera convergente con la cumbre oficial de jefes de Estado es un primer paso de relación con la autoridad. En segundo lugar, nosotros hemos tenido desde un comienzo el respaldo tanto de la Cancillería chilena, que es la que organiza la cumbre oficial, como también de gobiernos europeos y latinoamericanos que ven en esta iniciativa una posibilidad real de recibir el aporte de la academia, ¿no?, como es el caso del gobierno de Francia, por ejemplo, que ha sido especialmente el Ministerio de Asuntos Exteriores y el Instituto de las Américas, ha sido muy colaborador con este proceso. Lo mismo pasa con la Fundación EULAC, la nueva fundación creada por los gobiernos de ambas regiones, que también está colaborando y participando en esta iniciativa. Ha sido muy importante esta idea de ir preparando la cumbre de Santiago, que será en enero, como digo, del 2013, mediante encuentros
uno en Europa y otro en América Latina, ¿no? El primero, como usted señala, fue un encuentro en París, organizado por el Instituto de las Américas, reunió a más de 80 universidades de ambas regiones y fue muy importante para ir identificando los temas comunes y las preocupaciones comunes en torno a el espacio de educación superior birregional, como el tema de la cooperación en ciencia y tecnología en la perspectiva además de la iniciativa europea del Horizonte 2020. En París lo que se logró en primer lugar fue identificar temas y eso ha sido muy relevante. Se preparó un documento de síntesis de lo tratado en París y ese documento de síntesis ha servido de base para el segundo seminario preparatorio, esta vez en América Latina, en Lima, en Perú, donde también tenemos del orden de las 80 o 90 universidades participando. En este seminario de Lima a lo que se llegará va a ser, por una parte, complementar los temas y el desarrollo de los temas que se trataron en París, para perfilar entonces cuál va a ser la base de debate y de propuesta que se dará en la cumbre de Santiago. Y por otra parte, vamos aquí en Perú a emitir también una declaración, un acta de las universidades presentes con recomendaciones específicas a la cumbre de Santiago. Entonces, este ejercicio de preparación ha sido muy importante, como digo, para perfilar los temas que vamos a tratar en una cumbre que va a durar 2 días solamente en Santiago y por lo tanto ya tenemos que llegar con muchos temas preparados. Hay dos cosas que se pueden decir con respecto a esto. Una es que la relación Europa-América Latina y el Caribe es muchísimo más intensa, más profunda y muchísimo más activa de lo que aparentemente es. ¿Y cómo se puede percibir esto? Bueno, en primer lugar porque la Unión Europea es nuestro primer socio en materia de cooperación internacional, es el primer aportante de cooperación a la región, lejos el más importante a nivel global. En segundo lugar, es también la Unión Europea el primer inversionista en América Latina, bastante lejos además de los otros regiones o países. Y además es nuestro segundo socio comercial, ¿no? Hay una complementariedad importante en muchos productos. La Unión Europea es, aún en este momento de crisis, sigue siendo el primer importador de alimentos del mundo, ¿no? Y eso genera para nuestra región obviamente grandes oportunidades comerciales. Entonces, si a eso le agregamos que hay un diálogo político fluido, hay una convergencia además de valórica, esta relación es mucho más, como digo, profunda e intensa de lo que puede parecer hoy día en esta coyuntura en que un análisis superficial que se está haciendo por parte de algunos analistas en América Latina y por parte de algunos también políticos, en el sentido de decir, bueno, ahora Europa está en declive, está decayendo y por lo tanto hay que mirar para otro lado. Ese, desde mi punto de vista, es un análisis superficial que no tiene sustentación ni en la realidad ni tampoco en una perspectiva de futuro. Y lo segundo es que yo creo que desde el punto de vista estratégico, de largo plazo, en una perspectiva de posicionamiento internacional de América Latina, sería un error muy grande alejarse de Europa, pensando que en una relación con otras regiones del mundo la América Latina va a tener una mejor inserción internacional. ¿Y por qué digo esto? Un poco por lo que decía primero, esta intensa relación histórica presente también con Europa se puede proyectar al futuro por la complementariedad que tenemos y por la convergencia que tenemos en temas políticos, valóricos, comerciales, cooperación, etc. Y por otra parte, porque la mirada más global de largo plazo en cuanto a la conformación
de un nuevo orden internacional y un mejor orden internacional, una mayor gobernabilidad de la globalización, que es lo que estamos buscando, requiere de una masa crítica de orden político y económico que es posible obtener mediante la asociación estratégica de las dos regiones, que en conjunto suman más de 1.000 millones de habitantes, suman prácticamente el 40 o el 50% del producto de, por ejemplo, del grupo de los 20, ¿no? Y porque además la conformación del nuevo orden internacional, que tiene que ir hacia más humanidad, que tiene que ir a más equidad, a mayor sustentabilidad del desarrollo y por otro lado a una mejor gobernabilidad de orden financiero, por ejemplo, encuentran en la perspectiva política de Europa y América Latina un referente mucho más importante que el que se puede encontrar en otros lados. Bueno, hay dificultades fundamentalmente de orden práctico. ¿Qué significa esto? Que el currículum, por ejemplo, de las carreras universitarias es muy distinto en muchos casos de lo que es Europa, de lo que es América Latina. La duración de las carreras, por ejemplo, la conformación de los posgrados. Eso por una parte. Otro tema es que derivado de ello hay un problema obviamente de reconocimientos de los títulos, homologaciones, y en tercer lugar no cabe ninguna duda que hay también en materia de ciencia y tecnología y en investigación hay una asimetría muy grande derivado fundamentalmente de una falta de recursos, porque no nos olvidemos de todas maneras que un dato fundamental, Europa con el 8% de la población mundial tiene el orden del 26% del producto mundial, ¿no? América Latina con un 8 o 9% de la población mundial tiene solamente también del orden del 9%, 10% del producto mundial. Entonces eso marca obviamente una diferencia en la capacidad que tienen los países de destinar recursos a la ciencia, a la investigación, ciencia y tecnología, a la innovación. Entonces, hay una asimetría fuerte en eso. Y por otra parte, la dificultad que se presenta en este sentido, entonces, es que al invertir poco en ciencia y tecnología en nuestros países latinoamericanos, tampoco estamos en condiciones de ser una contraparte activa o más activa en los programas conjuntos de ciencia y tecnología, que es uno de los desafíos que tenemos ahora por delante, porque también es cierto que la situación ha cambiado en la relación entre Europa y América Latina, dada la crisis que ya se arrastra de mucho tiempo en Europa y, por otro lado, el relativo importante crecimiento y ordenamiento económico y financiero de América Latina. Al cambiar ambas situaciones, ¿qué es lo que uno percibe? Por ejemplo, en Europa, en la Unión Europea o la zona euro, la deuda pública es en promedio el 85%. Con países con una deuda pública del 120%, etc. Ya lo sabemos. En el caso de América Latina, la deuda pública en promedio no llega más allá del 35%. Y en algunos países es muy inferior, 7-8%. ¿Qué significa esto? Que hoy día los países de América Latina tienen un espacio fiscal como para poder destinar más recursos a la cooperación. Y en ese sentido, entonces, la apuesta que deberíamos hacer nosotros y las universidades plantearle a nuestros gobiernos es aumentar los presupuestos para ciencia y tecnología, para investigación en ciencia y tecnología. Y eso, a su vez, permite entonces tener contrapartida
a los proyectos y a los programas de la Unión Europea que se están ejecutando, ¿no? Entonces, este es un desafío también, es decir, bueno, vamos equilibrando la relación para que podamos armar una agenda común de cooperación en ciencia y tecnología, y eso va acompañado, debe ir acompañado de un esfuerzo financiero también de parte de América Latina. Yo creo que esta cumbre lo que me va a permitir es, además de instituirla como la primera cumbre y instituirla como cumbres futuras asociadas al proceso de cumbres de la Asociación Estratégica, va a permitir al mismo tiempo generar no solo propuestas ahora, sino planes de acción, planes de trabajo conjunto en esta red de redes universitarias para ir sistemáticamente aportando puntos de vista, ideas, iniciativas a nuestros gobiernos.